El título de esta tarde es Voz que clama en el desierto. And today's title is The Voice That Cries Out in the Wilderness. Juan 1, 19 al 23. John 1, 19 to 23. Y dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aleluya. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Aquí los sacerdotes y los levitas Here the priests and the Levites, le preguntaban a Juan el Bautista they were asking John the que Baptist, quién era él. who was he? Estos religiosos These religious people, miraban a Juan. they would see John. Él era un hombre He radical, was a radical man. era diferente, He was different. era Aleluya. humilde, He was very humble. era He valiente. was very courageous. Y él no predicaba dentro de una sinagoga. And he didn't preach inside of a temple. Era un hombre muy He disciplinado. was a very disciplined man. Y ellos querían saber quién era Juan. And they wanted to know who John was. Amén. Porque él predicaba Because he was y preaching bautizaba. and was baptizing. Y él le contesta, soy la voz de uno And he says, I am the voice of one que clama en el desierto. that cries out in the desert. Amén. Y esta Aleluya. profecía nos lleva a Isaías 40, And this prophecy here takes us back to Isaiah chapter 40, versículos 3 y 4. verse 3 and 4. Amén. Hallelujah. Y dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, endereza calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Yes. Amén. Aleluya. Esto es una profecía mesiánica This was a messianic prophecy, y también era un mensaje de esperanza para el pueblo de and Israel it was also a message of hope for the people of Israel del regreso de cautividad en Babilonia. from coming back from the captivity they had from Babylonia. Y también vemos Mateo 3, no vamos a ir, pero Mateo 3, 1 al 3, Matthew 1, verse 1 to 3, we're not going there. Matthew 3 y Lucas 3, 2 al 5. And also in Luke, chapter 2, Y 3. también habla de la misma profecía de Isaías 40. That it also talks about the same prophecy from Isaiah 40. Juan el Bautista predicaba en el desierto John the Baptist would preach in the desert de Judea, en Betanía, of Judea and Bethania. al otro lado de Jordán, It was at the other ¿verdad? side of the Jordan. Ahí es donde bautizaban. That's where they would baptize. Juan predicaba la llegada del reino de los cielos John would preach the coming of the kingdom of the Lord y para arrepentimiento de pecados. and for repentance of sins. Juan preparaba el camino para el Señor. John was preparing the way for the Lord. Amén. Él exhortaba a los fariseos, los He would- saduceos, He would correct and exhort the religious, the Sadducees and priests. y ellos, ¿verdad? Eran los que conocían todo el Torah y aún así era valiente. They're the ones that knew the law, the Torah, and still like that, he was very courageous. Él es el que les dijo generación de víboras. He is the Ay, one that ay. said, you generation of Aleluya. vipers. Aleluya. Y el bautismo de Juan era en agua, And the ¿verdad? baptism of John, he would, Sabemos que era para baptize Juan. arrepentimiento y perdón de los pecados. and that was for repentance and forgiveness of sins. Y Juan era esa voz que clamaba urgentemente And John was that voice that would cry out urgently en el desierto. in the desert. Él clamaba la venida de Cristo, He was crying out about the coming of the Lord, la llegada del Mesías. the coming of the Messiah. Amén. Y el desierto es un lugar donde podemos estar pasando por diferentes situaciones. And the desert is a place where we can be going through different things, Amén. Son diferentes procesos, different pero processes. también significa en el mundo, ¿verdad? Porque es muerte espiritual. But it also means
it can mean the world because it's spiritual death. Amén. Sabemos que sin Cristo estamos muertos. We know that without Christ we're dead spiritually El speaking. desierto es un lugar de soledad. The desert is a place of Puede loneliness. ser un lugar de sequedad, It can be a dry place, lugar de prueba, a place of testing, de transformación. of transformation. Y Juan preparaba el camino para Dios. And John was preparing the way for the Lord. Y también enderezaba el camino en el desierto. And he was also making the crooked path straight in the desert Y enderezar calzada, to make el camino, the crooked place straight again. significa arrepentirnos de nuestros malos caminos y convertirnos. That was to repent from our wicked ways and come back to the Lord. Y preparar el camino, también arrepentirnos, confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Also preparing the way meant to confess the Lord as our Lord, as God, Jesus as our Lord and Savior. Rendirnos ante Él Humbling and surrendering unto Him, y permitir que el Espíritu Santo sea el que nos transforme. and allow the Holy Spirit be the one that transforms us. Amén. Y en Isaías 44 que leímos, todo valle sea alzado, And Isaiah chapter 40 verse 4, y significa anivelar lo que está abajo, it means to levantar lo level bajo. up, level whatever's on the bottom. Y donde dice todo monte And when it says derribado, every mountain that has been laid low, significa derribar todo obstáculo, is to crumble every obstacle, toda barrera, every wall, remover todo lo que estorba, ¿verdad? En el camino. to remove everything that is there stumbling. Y estuve viendo, And I was seeing, y históricamente, historically speaking, es verdad que los antiguos imperios y monarcas it is true that in the old history, monarchs and imperials, como unos ejemplos, el imperio de Persia, like the emperors of Persia, el romano, the Roman, de Grecia, de India, Greece and India, dice que ellos mandaban it says that they would send heraldos, que son mensajeros, heralds, which were the messengers. mandaban a un heraldo y a un grupo de personas, They would send heralds and a group of people, y esto sea un rey o un imperio, ¿verdad? Emperador. whether it was because of a king or an emperor. Y estas personas iban antemano, And these people would go beforehand, iban preparando el camino para el rey. and they were going ahead of the king, preparing the way for the king. Dice que ellos es el equipo que eliminaba todo obstáculo en el camino. The group that was going before the king, they were the ones that were eliminating every obstacle for the king. Ellos removían piedras, They would remove rocks. emparejaban los terrenos, They would remove, if there was crooked paths, they would make it straight. las calles montañosas las convertían en caminos, The path, the streets that were mountainous, they would make it plain. y las calles las enderezaban. And they would make the streets straight if they were crooked. Y ellos hacían esto para asegurarse que el calzado del rey fuera digno. And they would do all of this so that they could make sure that the feet, the shoe, whatever the king was wearing, his Digno feet, de su llegada. it was worthy, the street was Yeah. worthy of the king. El heraldo, el mensajero, And the messenger, the herald, era una persona de confianza del rey, was a person that the king had a trust in, y él estaba encargado de transmitir el mensaje del rey. and he was responsible enough to give the message of the king. Esta persona anunciaba la llegada This de- person would announce the coming of the king que venía muy cercano that del was rey. coming very behind. Y también en varias ocasiones preparaban donde se hospedara el rey. Also, he was preparing where the king would stay at. Vamos al libro de Proverbios Let's go 3, to Proverbs chapter 3, versículos 5 y 6. verse 5 and 6. Y dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. El Padre solo nos pide que confiemos en Él The Father only asks us to trust in Him, y Él va a enderezar todo. and He Amén. will make Gracias, everything Padre. straight. Él es el que se encarga de todo. Amén. He's the one that makes sure, takes care of everything. Y mi pregunta es, ¿qué es lo que aún no hemos enderezado? And my question is, what is it that we have not gotten straight? Si hay algo que está estorbando, If there's something that will become a stumbling block, tenemos que permitir que el Señor we need to let the elimine Lord todo obstáculo, remove every obstacle, que todo monte sea derribado, that every mountain be made low, para que Él enderece nuestros caminos, so that He can make our path straight, para nosotros poder alinearnos a la voluntad del Señor. so that we can align ourselves to the will of God. Okay. Yo no sé ustedes, pero como cristianos tenemos que ser esa voz que clama en el desierto. I Amén. don't know about you, but as Christians, we need to be that voice that cries out in the wilderness. Tenemos que preparar el camino para el Señor cuando venga por su iglesia. We need to prepare the way for the Lord when He comes for His church. Amén. Tenemos que ser esa voz en el desierto, We need to be that voice in the desert, en el trabajo, at our job, en la escuela, at the en school, nuestra in familia, our family, afuera en el mundo, out in the world, en los lugares esos que hay muerte espiritual. in those Hallelujah. places where there is spiritual death. Amén. Tenemos que ser como esos heraldos We need que to be like those heralds iban delante de su rey that would go before their king a dar el mensaje del rey, to give the message of the king, a preparar el camino para el Señor. to prepare the way of the Lord. Y el Espíritu Santo me ministraba esa palabra, And the Holy Spirit was ministering to me that word, que tenemos que ser esa voz de uno que clama en el desierto. that we need to be that voice of Hallelujah. one who cries out in the Yo desert. no sé quién se atreve hoy a decir yo quiero ser como Juan el Bautista. Amén, A conocer aleluya. esa voz. Who dares to say, I want to be like John the Baptist, to be that voice? Y quiero terminar en Mateo 9, I want to finish with Matthew chapter 9, 36 y 37. 36 and 37. Amén. Y aquí es Jesús hablando, dice, Here Jesus is speaking, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Ay, santo, aleluya. Creo que en estos tiempos I believe in these times, tenemos que levantarnos y ser esa voz que clama, to rise up and be that voice that cries out, porque la mies es mucha. because there is a big plentiful harvest. Hay muchas almas There is a lot of souls que ganar para el reino del Señor. that we need to Hallelujah. win for the kingdom of the Lord. Vamos a pedirle al Señor, Let's ask the Lord al Espíritu Santo, que nos dé esa valentía, and the Holy Spirit to give us that courage, que donde quiera que vayamos that wherever we go, seamos esa, ¿verdad?, voz que clame. we be that voice that cries out. Aleluya. Que predicamos el Evangelio, la pastora nos predicaba de eso hace 3 semanas, ir por todo el mundo y The pastor predicar el preached Evangelio. that word 3 weeks ago that said, go unto all the world and preach the gospel. So, vamos a hacer esa voz que clama. So let's be that voice that cries out. Esta es tu iglesia cristiana, unción y liberación. Dios te bendiga. Amén.